Hace 3 días, 2 presidentes firmaron un documento que supuestamente pondría fin a una guerra que nadie creía que pudiera resolverse mediante el diálogo. La tinta aún está fresca. El alto el fuego es tan precario que ni en Washington ni en Irán celebran todavía. Pero si retrocedemos unos meses, a cuando esta guerra aún se encaminaba hacia su punto más crítico, encontraremos uno de los capítulos más extraños de todo el conflicto. Un momento que en aquel entonces parecía casi una broma. Estados Unidos envió un avión de combate antitanque de 40 años de antigüedad. Un avión que algunos legisladores llevaban una década intentando retirar para cazar pequeñas embarcaciones en el tramo de agua más peligroso del planeta. Ese avión era el A-10 Warthog, y durante unas semanas intensas cumplió a la perfección su función, solo que contra un objetivo para el que nadie lo había diseñado. Esto ya no es noticia de última hora. Los disparos en el estrecho han cesado, al menos por ahora. Pero la historia de cómo un avión de aspecto obsoleto acabó transformando una parte de la crisis energética mundial merece ser contada con detenimiento, porque explica algo que los titulares de la época pasaron por alto. Explica por qué el bando con cazas furtivos y portaaviones aún necesitaba un avión lento, feo y de tecnología sencilla para resolver un problema muy específico. Y explica por qué toda la estrategia naval de Irán, la que había estado construyendo durante 40 años, empezó a parecer frágil en el momento en que alguien finalmente la tomó en serio. Volvamos al momento en que todo comenzó. Antes del bloqueo, antes de los ataques más importantes, antes del alto, el fuego que ahora se mantiene gracias a poco más que la esperanza. Para cuando los A-10 aparecieron sobre el estrecho de Hormuz, la guerra ya había convertido al Golfo en una de las zonas oceánicas más vigiladas y temidas del planeta. El conflicto en sí comenzó con una conmoción que nadie previó del todo. Ataques que golpean con tal fuerza la estructura militar y gubernamental de Irán que dejaron fuera de juego a su líder supremo. La respuesta de Irán no fue intentar responder directamente a ese golpe, sino recurrir a la herramienta en la que siempre ha confiado más: bloquear el estrecho y desafiar al resto del mundo a que hiciera algo al respecto. Las navieras desviaban los buques cisterna para evitar toda la región en lugar de arriesgarse a cruzar el estrecho. Los mercados petroleros se dejaban llevar por cualquier rumor, y, bajo todo eso, se libraba una batalla más silenciosa y cruenta justo por encima de las olas. Lanchas rápidas, minas, hostigamiento, el tipo de guerra que no se ve claramente en un mapa, pero que aún así logra aterrorizar a cualquiera que intente transportar carga por la zona. Esa es la batalla en la que se metió el Warthog. En una reunión informativa del Pentágono, el oficial superior a cargo de la operación confirmó algo que, a primera vista, parecía demasiado extraño para ser cierto. Los A-10 realizaban misiones a lo largo del flanco sur del conflicto, específicamente persiguiendo lanchas rápidas iraníes que intentaban operar en el estrecho y sus alrededores. Poco después, se difundieron imágenes de aviones cisterna reabasteciendo de combustible a los Warthog en pleno vuelo y manteniéndolos en posición durante horas. Solo ese detalle dejaba claro que no se trataba de un simple sobrevuelo simbólico para las cámaras. Estos aviones permanecían en el aire. Estaban vigilando. Estaban esperando. Y ahí es precisamente donde la historia se pone interesante. Porque en un campo de batalla ya repleto de portaaviones, destructores y cazas furtivos de quinta generación, ¿por qué razón alguien querría usar un avión tan antiguo? Aquí viene la parte que tarda un poco en asimilarse. La verdadera superpotencia del Warthog nunca ha sido la velocidad, ni tampoco su dificultad para detectarlo. Su superpotencia es la paciencia. Puede permanecer sobre la misma zona de agua durante horas, dando vueltas, observando, sin marcharse, hasta que el objetivo adecuado cometa un error. Puede parecer algo insignificante, pero no lo es. Las lanchas rápidas de ataque iraníes son pequeñas, veloces, baratas, y están diseñadas para pasar desapercibidas entre el tráfico marítimo. Las salpicaduras, el tráfico de barcos pesqueros, el caos general de una vía fluvial concurrida. Un avión que entra a velocidad supersónica y sale disparado no tiene tiempo de ver nada de eso. Necesita saber con exactitud dónde está el objetivo antes de atacar. El A-10 no tiene ese problema. Puede merodear a baja altura y lentamente, estudiar el agua y atacar en el instante en que algo se vislumbra. Piénsalo como la diferencia entre un velocista y un cazador dispuesto a permanecer inmóvil en un escondite durante 6 horas. El velocista impresiona más sobre el papel. El cazador es el que realmente regresa a casa con algo. Imagínese por un momento cómo probablemente se veía una de estas salidas, incluso sin un informe oficial de ninguna misión en particular. Un par de Warthogs volando a baja altura sobre aguas abiertas. Los motores están zumbando en lugar de rugiendo, repostando combustible 1 o 2 veces, solo para permanecer en la zona durante todo el turno.
Horas de puro resplandor en las olas, tráfico de barcos pesqueros. Algún otro petrolero está avanzando lentamente por el canal muy abajo. Luego un contacto, un barco que se mueve mal, demasiado rápido, demasiado deliberado, apartándose del patrón que sigue todo barco pesquero honesto. Una llamada por radio, una decisión tomada en segundos tras horas de espera. No es un combate aéreo, no hay ningún caza enemigo al que esquivar, ningún misil que bloquear. Se parece más a una vigilancia que a una batalla. El valor intrínseco de la aeronave reside en su capacidad para permanecer en el lugar mucho después de que un avión más rápido y llamativo ya hubiera agotado su combustible y regresado a casa. Y una vez que el objetivo se revela, el Warthog no duda en rematarlo. Su arma distintiva, el GAU-8 Avenger, es un cañón rotativo de 30 milímetros diseñado en la década de 1970 con un único propósito: perforar el blindaje soviético de una lancha rápida de fibra de vidrio de construcción ligera. Ese tipo de potencia de fuego no es sutil, es abrumadora. El avión también fue diseñado para resistir condiciones extremas, algo que la mayoría de los aviones modernos jamás podrían soportar. Una cabina revestida de titanio, sistemas de vuelo redundantes y la capacidad de seguir volando, incluso con daños graves. Nada de eso lo hace rápido, nada de eso lo hace invisible al radar. Pero para un trabajo lento, peligroso y a corta distancia como este, la velocidad y el sigilo nunca fueron lo más importante. Vale la pena recordar cuánto tiempo lleva este fuselaje realizando este tipo de trabajo sucio y poco glamuroso. El Warthog voló por primera vez en la década de 1970, diseñado en torno a una única pesadilla de la Guerra Fría: columnas de tanques soviéticos avanzando por Europa. Nunca llegó a combatir en esa guerra. En cambio, luchó en casi todas las demás guerras en las que participó Estados Unidos, abriéndose paso a través de los desiertos de la Guerra del Golfo en 1991, realizando interminables misiones sobre Irak y Afganistán durante 2 décadas seguidas, y siendo desplegada de nuevo para la lucha contra el ISIS, porque ningún otro avión del arsenal podía permanecer tanto tiempo sobre una manzana, vigilar con tanta atención y disparar con precisión donde debía sin arrasar toda la calle. Y durante casi todo ese tiempo, se ha librado una batalla paralela en Washington, no contra ningún enemigo, sino contra los propios planificadores presupuestarios del Pentágono, que han intentado en más de una ocasión retirar el avión por completo en favor de plataformas más nuevas y costosas. Los legisladores de los distritos donde se utiliza y los comandantes que realmente lo han necesitado en tierra se opusieron rotundamente a esos planes de retirada. Este despliegue sobre el estrecho es, de alguna manera, la última ronda de esa discusión. Y es que el viejo avión acaba de ganar de nuevo, esta vez haciendo el trabajo frente a las cámaras en lugar de en una sala de audiencias de un comité. Parte de la razón por la que esta discusión sigue resurgiendo se debe a la economía de los aviones. Volar un caza furtivo es caro, no solo de construir, sino también de operar cada hora que está en el aire. Los pilotos de esos aviones están entrenados para combates de alta intensidad contra otras fuerzas armadas avanzadas, no para patrullar a baja altitud a lo largo de la costa, buscando un barco pesquero que pudiera representar una amenaza real. El Warthog y quienes lo pilotan fueron diseñados desde el primer día para ese tipo de misión poco glamurosa, de bajo consumo de combustible, a baja altitud y a baja velocidad. Enviar un avión furtivo multimillonario a realizar una tarea que una aeronave mucho más barata puede hacer igual de bien o incluso mejor, no solo es innecesario desde el punto de vista presupuestario, sino que roza el despilfarro. Ese es el argumento tácito que ha mantenido en servicio este modelo a lo largo de los años, a pesar de los intentos por retirarlo. Y es el mismo argumento que toda esta campaña acaba de demostrar públicamente en alta mar. Sin embargo, no esperen que esto zanjó la discusión definitivamente. Cada vez que una historia como esta recibe atención, se reaviva un debate mucho más amplio dentro del Pentágono sobre qué reemplazará realmente a una plataforma de artillería de bajo costo que permanece en el aire una vez que las aeronaves actuales queden obsoletas definitivamente. Parte de ese debate ya está derivando hacia algo más extraño que un avión tripulado completamente nuevo. Drones baratos y desechables, diseñados para realizar la misma tarea de vigilancia, ataque y sobrevuelo paciente, solo que sin que nadie arriesgue su vida a bordo. Existe una posibilidad real de que esta misión, en la que lanchas rápidas son destrozadas por algo que sobrevuela pacientemente, se recuerde menos como prueba de que el viejo avión a reacción aún importa, y más como el último capítulo antes de que su función sea transferida a algo que, para empezar, nunca necesitó una cabina. Esa es la ironía que subyace en toda esta historia. Durante años, este avión fue tratado como una pieza de museo a la espera de su retiro, una reliquia de una era bélica que todos creían terminada.
y ahora vuelve a estar en el centro de atención para cumplir exactamente con el trabajo para el que fue construido en un principio, solo que sobre el agua en lugar de sobre el desierto. La tecnología avanza a pasos agigantados. La guerra, al parecer, no siempre lo hace. A veces, la solución más novedosa y costosa no es la correcta, y algo más lento, más barato y más resistente sigue demostrando su valía. Para comprender por qué esta batalla en particular fue tan importante, hay que entender lo que representaban esos barcos. No eran un detalle secundario en esta guerra, estaban prácticamente en el centro del conflicto. Irán sabe desde hace décadas que no puede ganar una batalla naval convencional contra Estados Unidos. No tiene portaaviones, ni superioridad aérea, ni mucho menos la potencia de fuego necesaria para enfrentarse a Estados Unidos en un combate naval o aéreo. En lugar de intentar ganar esa batalla, Irán diseñó toda una estrategia para asegurarse de que nadie más se sintiera seguro. Lanchas rápidas de ataque, tácticas de enjambre, minas marinas, incursiones de hostigamiento diseñadas para inquietar tanto a las tripulaciones mercantes y a las aseguradoras como a los propios buques de guerra. Esto es lo que en los círculos militares se conoce como guerra asimétrica, y la lógica que la sustenta es brutalmente simple. Si no puedes dominar un campo de batalla por completo, lo conviertes en un lugar costoso, impredecible y lo suficientemente temible como para que tu oponente más fuerte empiece a sentir las consecuencias incluso sin perder una sola batalla importante. Es importante entender que Irán no opera una sola armada, sino dos que operan en paralelo, con misiones y mandos diferentes. Existe la armada iraní regular, la fuerza convencional que la mayoría de la gente imagina al oír la palabra. Y luego está la armada perteneciente al cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, una fuerza separada, de carácter más ideológico, creada específicamente para defender al régimen en sí, más que al país en el sentido tradicional. Es la armada de la Guardia, no la convencional, la que posee la mayoría de las lanchas rápidas y pequeñas, y las tácticas de enjambre en torno a las cuales gira toda esta historia. Esa distinción es importante porque revela que estos barcos nunca fueron diseñados para ganar una guerra naval en el sentido tradicional. Fueron construidos tanto como instrumento político como militar, controlados por el ala del aparato de seguridad iraní más directamente vinculada a la supervivencia del propio régimen. Esto tampoco es nuevo para Irán. Si nos remontamos a la década de 1980, durante la brutal guerra Irán-Irak, a veces recordada como la Guerra de los Petroleros, encontraremos la misma estrategia básica. Embarcaciones pequeñas, minas, ataques a buques mercantes, todo ello con el objetivo de hacer del Golfo un lugar demasiado peligroso para navegar con seguridad. Estados Unidos también terminó involucrado directamente en la protección de los petroleros en aquel entonces, escoltando buques con bandera extranjera a través del estrecho en una operación que puso a buques de guerra estadounidenses en la línea de fuego por primera vez. Las cosas no salieron bien. Una fragata estadounidense chocó contra una mina iraní y estuvo a punto de hundirse. Washington respondió con ataques directos contra plataformas navales iraníes, y el enfrentamiento se prolongó durante años antes de que finalmente se calmara, y ese patrón nunca desapareció del todo. En los años previos al inicio de esta última guerra, ya se habían producido incautaciones de petroleros extranjeros cerca del estrecho, ataques de cañoneras a buques mercantes y misteriosos ataques con minas Lapa contra barcos que transitaban por el Golfo de Omán, cuya causa nadie pudo determinar con certeza, aunque la mayoría apuntaba en la misma dirección. Cada uno de estos incidentes, por sí solo, parecía un titular aislado y extraño. En conjunto, a lo largo de los años, revelaban a un régimen que ensayaba la misma táctica una y otra vez, mucho antes de que esta guerra le diera la oportunidad de utilizarla en su totalidad. Ahora, volvamos a los barcos. Irán ha tenido mucho tiempo para perfeccionar esta estrategia, razón por la cual recurrió a ella repetidamente al inicio de esta última guerra. Y el hecho de que esta estrategia funcione radica en un hecho que casi todos fuera de los sectores naviero y energético subestiman. El estrecho de Hormuz no es solo un punto estratégico regional. Es uno de los accidentes geográficos más importantes del planeta para la economía global. En su punto más angosto, el estrecho tiene apenas unas decenas de millas de ancho, y las rutas marítimas que utilizan los petroleros son mucho más estrechas, confluyendo en corredores de apenas unas pocas millas en cada dirección. No hay otra alternativa viable. Existen algunos oleoductos que transportan petróleo por tierra, evitando por completo el paso por el agua, pero solo cubren una fracción del volumen que normalmente se transporta en buques cisterna, una cantidad muy inferior a la necesaria para reemplazar el estrecho si éste llegara a cerrarse. Aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial y una proporción similar del gas natural licuado mundial se han transportado históricamente a través de ese estrecho canal cada año. Incluso una amenaza tan insignificante como la de un puñado de lanchas rápidas puede tener repercusiones regionales,
que se extienden globalmente casi de inmediato. Los costos de los seguros para los buques cisterna se disparan. Las navieras comienzan a desviar flotas enteras para evitar el extremo sur de África en lugar de arriesgarse. Los mercados energéticos se ponen nerviosos y esta incertidumbre se traduce, a la larga, en precios más altos en gasolineras y supermercados a miles de kilómetros del Golfo, para personas que no sabrían ubicar el estrecho en un mapa ni aunque les fuera la vida en ello. Esa es la parte que convierte una historia sobre unas cuantas lanchas rápidas destruidas en algo mucho más importante que una simple anécdota militar. Cada lancha rápida que los A-10 lograron derribar no solo representaba una amenaza táctica menos en una zona de guerra, era una herramienta menos que Irán tenía para influir en toda la economía global mediante el miedo y la desestabilización. Eso no es un resultado de batalla en el sentido tradicional. Esto es una guerra económica, librada con un cañón de 30 milímetros en lugar de una política comercial. También cabe aclarar que los A-10 no estaban allí solos realizando todo el trabajo pesado. Esto formaba parte de una campaña mucho más amplia y planificada. Y mientras los Warthog atacaban pequeñas embarcaciones cerca de la superficie, se llevaban a cabo ataques más intensos, que según se informa, incluían algunas de las bombas convencionales penetrantes de búnker más grandes del arsenal estadounidense, contra objetivos fortificados y reforzados en otros puntos de la costa. Los funcionarios nunca revelaron públicamente todos los detalles de esa campaña, y conviene ser cauteloso y no exagerar información que nunca se confirmó por completo. Pero el patrón que se observó era revelador. No se trataba de una escalada aleatoria, sino de un enfoque escalonado, diseñado casi con precisión quirúrgica para el tipo de objetivo que se tenía delante. Aviones lentos y fuego de cañón contra las lanchas rápidas que surcan el agua, municiones de precisión masivas contra infraestructuras reforzadas enterradas. Eso no es un caos, es un plan que se ejecuta paso a paso. El costo que esa amenaza al estrecho tuvo para el mundo, incluso antes de que se interrumpiera el flujo de petróleo, es una historia aparte. El seguro contra riesgos de guerra para los buques cisterna que entran al Golfo no aumenta gradualmente. A veces, su precio sube en cuestión de días y los armadores, o bien, asumen ese costo o lo trasladan directamente a quien paga la carga. Cuando suficientes compañías deciden que el riesgo no compensa, las flotas empiezan a desviarse rodeando el extremo sur de África. Un desvío que puede añadir más de una semana de navegación y un coste de combustible considerable a un solo viaje. Nada de esto aparece en los titulares sobre lanchas hundidas. Todo acaba repercutiendo en una factura de combustible o en una factura de transporte en algún lugar del otro lado del planeta. Esa es la parte silenciosa de esta guerra. La parte que nunca necesitó que un solo misil impactara cerca de una ciudad occidental para afectar el precio de las cosas en ella. Pero también hay un debate más profundo latente, uno que va mucho más allá de Irán y de este tramo de agua. Los ejércitos modernos han invertido grandes sumas de dinero en las últimas décadas en el tipo de armamento que este conflicto apenas necesitaba en ese momento. Aviones furtivos, sistemas de guiado por satélite, sensores capaces de detectar problemas a cientos de kilómetros de distancia. Y, sin embargo, una y otra vez, tanto en esta guerra como en otras que se desarrollan casi simultáneamente, las amenazas que realmente han causado daños al transporte marítimo y a la infraestructura han sido las más económicas. Pequeñas embarcaciones, drones que cuestan una fracción de los misiles utilizados para derribarlas, minas cuyo diseño apenas ha cambiado en un siglo. Otras rutas marítimas cercanas ya habían experimentado su propia versión de este mismo problema, con grupos militantes a miles de kilómetros de cualquier campo de batalla que lograron interrumpir el tráfico del Mar Rojo utilizando poco más que drones baratos y embarcaciones de ataque improvisadas. Los ejércitos de todo el mundo han estado aprendiendo la misma lección en distintos océanos. Un adversario incapaz de ganar una guerra real aún puede lograr que las herramientas más baratas resultan demasiado caras como para ignorarlas. Ese frágil documento firmado hace apenas unos días tampoco borra nada de esto. Un alto el fuego detiene los combates. No desmantela los barcos, las minas ni la doctrina que los originó. Si las conversaciones entre Washington e Irán fracasan, o si el régimen decide que necesita otra muestra de desafío para afianzarse internamente, el mismo plan está ahí, listo para ser utilizado de nuevo. Las lanchas rápidas que sobrevivieron a esta ronda siguen en el agua. La mentalidad que las impulsaba nunca se rindió del todo, simplemente se calmó la situación por ahora, a la espera de ver si la diplomacia da resultado o si ese mismo estrecho tramo de agua vuelve a ser el foco de conflicto. Lo que hizo que esto fuera menos sorprendente de lo que parecía a simple vista es que nada fue improvisado. En los años previos a esta guerra, las tripulaciones aéreas estadounidenses ya se habían estado entrenando para este tipo de misiones marítimas cercanas a la costa. Realizaban ejercicios conjuntos con las fuerzas navales en la región del Golfo.
simulacros diseñados específicamente para la caza de objetivos pequeños, rápidos y difíciles de localizar cerca de las costas. Todo eso ya había ocurrido mucho antes de que se disparara un solo tiro en este conflicto. Esto significa que, cuando la lucha comenzó, no se trató de una improvisación de último minuto surgida bajo presión. Ya existía un plan de acción preparado, probado y ensayado, listo para ser utilizado en el momento preciso. Ese detalle es más importante de lo que parece. Parte de la estrategia iraní siempre se ha basado en la incertidumbre, manteniendo a sus adversarios en vilo sobre el verdadero alcance de sus operaciones con pequeñas embarcaciones y tácticas irregulares. Sin embargo, la incertidumbre solo funciona como arma si la otra parte no ha estudiado previamente el patrón. Una vez que se comprende que Estados Unidos había dedicado años a prepararse específicamente para este escenario, el misterio comienza a desvanecerse. Irán no estaba desatando una nueva amenaza impredecible. Estaba empleando una táctica que el país al que intentaba intimidar ya había analizado, simulado y ensayado. En cuanto a cómo exactamente los Warthogs completaron la misión, la verdad es que no se hicieron públicos todos los detalles, y conviene resistir la tentación de fingir lo contrario. Lo que sí se sabe es el arsenal disponible para un A-10 en esta función. El cañón, misiles guiados como el Maverick, bombas guiadas por láser o GPS, y cohetes no guiados, según el perfil de la misión y el alcance. El cañón acapara toda la atención porque es el elemento icónico, casi mítico, de la identidad de esta aeronave. Pero en una decisión de combate real, la elección del arma depende del alcance, el riesgo y la amenaza específica que se presente ante el piloto, no de cuál se vea más espectacular en cámara. Contra una embarcación que se encuentra más lejos, un misil guiado podría ser mucho más sensato que lanzarse en picado para un ataque con cañón. Y ese cálculo de riesgos importa porque el A-10 es resistente, pero resistente no es lo mismo que intocable. El Golfo, durante esta guerra, no era una extensión de agua vacía e indefensa. Irán aún contaba con defensas aéreas, drones, sistemas de misiles y múltiples amenazas costeras dispersas a lo largo de su lado del estrecho. Una combinación de sistemas antiguos adquiridos a proveedores extranjeros décadas atrás y otros más modernos, construidos en el país a medida que las sanciones limitaban las opciones más sencillas. Ninguno de esos aviones se comparaba con los que una gran potencia podía desplegar, pero, concentrados a lo largo de una costa tan cercana al combate, eran más que suficientes para que las misiones a baja altitud fueran realmente peligrosas, no solo espectaculares. Enviar un avión lento y sin tecnología furtiva a un entorno así no es algo que ningún ejército haga a la ligera. Si los comandantes estaban dispuestos a desplegar Warthogs en ese espacio aéreo, era porque consideraban que el conjunto específico de objetivos, embarcaciones pequeñas, baja altitud, breves ventanas de combate, justificaba la exposición y que el riesgo podía gestionarse lo suficientemente bien como para que las ventajas de la aeronave resultaran decisivas. No se trataba de imprudencia, sino de una apuesta calculada. La misión se ajustaba a la plataforma. Si dejamos de lado las armas y las tácticas por un momento, este episodio revela algo realmente significativo sobre la posición del ejército iraní en ese punto de la guerra. El hecho de depender tanto del hostigamiento con pequeñas embarcaciones y la presión en puntos estratégicos es, en cierto modo, una capacidad real. Es barato, desestabilizador y no requiere igualar el poderío naval de Estados Unidos. Pero también es, en un sentido mucho más importante, una admisión de debilidad. No se basa toda una estrategia marítima en lanchas rápidas y minas si se cuenta con una armada capaz de disputar directamente el control de aguas abiertas. Se hace precisamente porque no se puede. La estrategia de Irán en el estrecho nunca se trató realmente de ganar una batalla. Se trataba de generar suficiente amenaza, fricción y perjuicio económico como para que el costo de la confrontación resultara demasiado elevado para que todos los demás pudieran asumirlo. También hay una dimensión política oculta tras esa realidad militar, y merece la pena analizarla detenidamente. El liderazgo iraní lleva años utilizando la confrontación externa, las amenazas contra el transporte marítimo y el desafío a Estados Unidos y sus aliados como forma de proyectar fortaleza internamente. Es un patrón habitual en regímenes sometidos a una fuerte presión interna, señalar hacia afuera, mostrarse duros y dejar que el enemigo extranjero se convierta en el elemento unificador. Pero ese tipo de narrativa solo se sostiene mientras la dureza parezca real. Cada barco destrozado por un avión estadounidense de 40 años fue erosionando un poco más esa imagen. Es difícil vender fuerza en casa cuando el mundo observa cómo tu principal arma de intimidación es desmantelada por algo que la mayoría de la gente creía que pertenecía a un museo. Nada de esto ocurrió sin que Washington vigilara de cerca su propia parte de la balanza. Mantener abierto un punto estratégico como este no es solo una misión militar,
Es una cuestión que los legisladores se toman lo suficientemente en serio como para plantear directamente en las audiencias de confirmación de los altos mandos militares. Preguntar sin rodeos cuál es el plan si se cierra el estrecho y cuánto tiempo más podrá el país seguir pagando para mantenerlo abierto. No se trata de un detalle menor. Es un recordatorio de que una campaña como esta también tiene un costo político para Estados Unidos, un costo que se mide en dinero, riesgo y en cuánto tiempo dura la paciencia del público ante un compromiso indefinido con el Golfo. Sería un error, sin embargo, dejar que esto se convierta en una historia centrada únicamente en armamento, tácticas e imagen política. Porque, en el fondo, había personas reales que pagaban un precio real. Marineros mercantes, muchos de ellos sin ningún interés en este conflicto. Eran quienes navegaban por aguas repentinamente plagadas de minas, hostigamiento y la amenaza de quedar atrapados en medio de una huelga. No se trata de oficiales navales que se alisten para correr riesgos de combate. Son tripulaciones civiles, a menudo procedentes de países sin ninguna implicación en el conflicto, que realizan un trabajo que normalmente no conlleva más peligro que el mal tiempo y largas jornadas. De repente, ese trabajo incluía un plus por riesgo. Las tripulaciones se negaban a realizar travesías por el estrecho, y las compañías navieras se esforzaban por averiguar si alguna aseguradora cubriera siquiera un viaje por esas aguas. Las economías del Golfo que dependen de ese tráfico marítimo también lo sintieron directamente. Los puertos se ralentizaron. Los trabajadores portuarios perdieron turnos y economías locales enteras, construidas en torno a esa ruta marítima, sufrieron un golpe que nadie en Washington o Teherán tuvo que sentir personalmente. Y más allá de la región inmediata, los hogares comunes que nunca habían pensado en el estrecho de Hormuz, de repente lo sintieron de todos modos a través del aumento del precio del combustible y la ralentización del transporte de mercancías. Cuando un punto estratégico como este se instrumentaliza, el dolor no se limita a los militares. Se extiende silenciosamente a otros sectores, afectando las facturas de la compra y el precio de la gasolina en lugares que no tienen nada que ver con el Golfo. Precisamente por eso, presentar esta lucha como una especie de resistencia heroica, como a menudo intentaba hacerlo el discurso del Estado iraní, nunca se ha mantenido firme ante un análisis crítico. Amenazar las rutas marítimas civiles de las que depende el mundo entero no es resistencia en ningún sentido significativo. Es una forma de manipulación basada en la vulnerabilidad ajena, disfrazada de desafío. Esto no significa que la campaña del A-10 haya sido un éxito rotundo y sin riesgos. Y vale la pena resistir la tentación de contarlo así. Utilizar un avión antiguo y sin tecnología furtiva en un espacio aéreo muy disputado conlleva riesgos inherentes. Y ese riesgo no desaparece solo porque la misión haya tenido éxito. La sincronización debía ser precisa. La cobertura aérea y la supresión de amenazas debían coordinarse meticulosamente en cada salida. La selección de objetivos debía ser lo suficientemente precisa como para evitar exponer al avión a situaciones que su estructura no pudiera soportar. En esta batalla, el Warthog demostró su fortaleza, pero también sus vulnerabilidades. Quien narra esta historia con honestidad debe tener en cuenta ambas realidades. ¿Funcionó realmente? Esa es siempre la pregunta más difícil de responder que un solo ataque dramático o un video viral grabado con una cámara de ametralladora. El éxito de una campaña como esta nunca se mediría con una sola explosión. Se vería reflejado, si es que se veía, en si el acoso en el estrecho disminuye realmente, si el transporte marítimo comercial comenzaba a navegar con mayor seguridad y si la amenaza de Irán de bloquear completamente la vía marítima empezaba a parecer menos creíble con el tiempo. Así es como funciona siempre el desgaste contra una fuerza irregular, lenta y poco espectacular. Nada que ver con las victorias limpias que las películas bélicas nos hacen creer. Rara vez una sola batalla lo decide todo. Se produce una erosión gradual y constante de la capacidad, la moral y la credibilidad, hasta que el bando que recurre a tácticas baratas y fáciles de negar simplemente ya no puede generar suficientes tropas con la rapidez necesaria para marcar la diferencia. Si a esa presión le sumamos ataques más contundentes contra infraestructuras costeras y de misiles en otras zonas, obtenemos una imagen de una de las herramientas de presión más fiables de Irán, un hostigamiento marítimo barato, rápido y fácil de negar, que se va desgastando poco a poco. Reemplazar una lancha rápida destruida es sencillo desde el punto de vista financiero. Reemplazarla, junto con su tripulación entrenada, mientras se opera bajo presión constante y riesgo continuo de detección, es un problema completamente distinto. Y aquí es donde la historia vuelve al punto de partida. Nada de esto se limitó a una sola fase de una sola campaña. La guerra, en general, siguió escalando durante meses, provocando ataques más profundos, un bloqueo naval total y una presión que empujó a ambos bandos hacia un punto de ruptura que ninguno controlaba por completo.
No fue hasta la semana pasada que los dos gobiernos finalmente firmaron un acuerdo para poner fin al conflicto. Dicho acuerdo es frágil. Los enfrentamientos entre Israel y otras partes involucradas en el conflicto regional apenas cesaron en los últimos 2 días, y expertos de ambos bandos cuestionan abiertamente si las negociaciones para finalizar este acuerdo llegarán a buen puerto. Esa es la incómoda verdad que subyace a toda esta historia. La imagen de los Warthogs sobrevolando pacientemente el estrecho de Hormuz, destrozando lanchas rápidas, combate tras combate, nunca representó el final. Fue una señal temprana de hasta dónde podía escalar este conflicto una vez iniciado y de lo difícil que sería controlarlo. Un viejo avión que realizaba una vieja tarea dejó al descubierto la fragilidad de las tácticas de presión de un régimen. Pero exponer las debilidades de una estrategia no es lo mismo que poner fin a una guerra. El conflicto más profundo, del que este episodio fue solo una pequeña parte, aún se está desarrollando, con un acuerdo recién firmado en el que nadie confía plenamente todavía. Así que cuando la gente recuerde este momento, las lanchas rápidas hundiéndose, el fuego de cañón, el viejo avión haciendo el trabajo que nadie esperaba que aún hiciera bien, vale la pena recordarlo por lo que realmente fue. No el clímax de esta historia, sino el primer punto donde comenzaron a aparecer las grietas.